Uno, dos, tres y cuatro. Fueron cuatro. Es más, miren, primero, así recibieron a los muchachos hoy. Y después, intro. Negros y amarillos de Latinoamérica. Hoy analizaremos el derbi ante nuestro rival local, el Schalke 04, después de la tremenda victoria que tuvimos en Champions. Espero que vean nuestro episodio pasado. Miren, ahí lo tienen. Aquí, miren, aquí se los voy a poner. Nuestro episodio pasado para que logren observar todo lo que pasó en la Champions, el análisis de Tomás y mi resumen. El partido ante nuestro eterno rival empieza con la alineación de nuestro Dormo, con el sempiterno 4-2-3-1. Hinsen en el arco, Morey, Can, Hummels y Guerreiro en la defensa, Delaini y Dahoud los encargados de sacar el balón, Sancho, Royce, nuestro capitán o capitán, y Brandt, el encargado de servirlo, y nuestro killer nórdico, Haaland, de delantero centro. Partido de ida y vuelta. Schalke, por supuesto, local, tratando de hacer valer su casa. El Dortmund, inspirado, tratando de meterle otra goleada como lo hizo en casa. Recuerden que el partido de ida quedó 4-0 a favor de los nuestros. Hasta que al 41, recuperación de Morey, que rebota en Sancho. Sancho se interna por el vértice derecho del área, entra a la misma como perro por su casa y riflazo el primer palo para darnos el 1-0. Sancho, por favor, no te vayas, Sancho. 3 minutos después, señores del Museo del Louvre, te los digo, monten esta pieza de gol el lunes. Sancho, esta vez desde el vértice izquierdo, centra y jalan. El killer nórdico con una bella tijereta anota el 2-0. Pedazo de gol. Al 59, Guerreiro también le dieron la licencia y le dijeron adelante, pase por aquí. Ve a nuestro capitán o capitán un poco adelantado, hace el pase y nuestro capitán le sirve un pase retrasado que Guerreiro aprovecha. Royce le dijo, toma papá, ahí te la dejo, hazte famoso tú también. A primer palo la clava y ya era goleada. 3-0. El Schalke en la lona. Y al 78, esta vez por la banda derecha, Sancho, Dios mío, Sancho, que ve a Bellingham un poquito adelantado y en la raya este centra y el killer nórdico por la izquierda. Allí nada más dándole un toque para el póker. ¿Qué más quieren, negri amarillos? 4-0 a nuestro eterno rival local. Luego de esto, nuestro Mourinho reencauchado se dio el lujo de hacer unos cambios, ya que, a diferencia de otros partidos, no estaba detrás del marcador. Reina por Dahoud, de buen encuentro. Reinier, mira, partner, Reinier por nuestro capitán o capitán Royce. Y al 81, Menier, que necesita ver minutos luego de la lesión por Morey. Y Moukoko, importante, por Delaney. Así terminaría el juego. 3 puntos para la casa. El Chalky perreado es nuestro hijo. 4-0 en la ida,
4-0 en la vuelta. Pero, y que baile que nunca falta el pero, lastimosamente seguimos en la sexta posición, fuera de Europa League. Esperemos que el equipo mantenga esta victoria en Champions y esta victoria ahora en Bundesliga para afrontar esta semana que ha sido difícil y tratar de revertir todo esto. Claro, Terzi que está aprovechando toda esta situación una vez que le dijeron que su contrato estaba súper vencido. ¿Quién te entiende, Terzi? Partner, Tomás, háblame. ¿Qué te pareció esta victoria? ¿Cómo estás? Buenas tardes, buenas noches y buenos días, compañeros abejas. Señores, se logró. Señores, recordamos lo que es ser un equipo. Tenemos sensaciones de saber jugar el deporte más hermoso del mundo. Y una de las cosas que tenemos que tener claras es que haciendo movimientos pequeños en la alineación, se logran movimientos enormes dentro de un equipo. Independientemente de que los lesionados nos pueden mermar mucho en una alineación, de verdad hay que aplaudir a los jugadores que supieron mantener el rol en cada una de las posiciones. Por ejemplo, Emre Can jugando de defensa central, apoyando a la salida, y por amor a Cristo se está convirtiendo en uno de mis 5 favoritos, de verdad. El control de la salida, el timing que tienes que tener para poder distribuir a las bandas, de verdad, chapó para Emre Can por la modificación que está haciendo en su juego. Análisis rapidito, ya se está entendiendo que cuando un equipo nos quiere hacer presión alta, ya estamos comprendiendo la manera de salir de ella, haciendo toques rápidos y pudiendo dejar en problemas al equipo contrario al momento de salir de esa presión alta. De verdad se nota que se está trabajando, se nota que se está haciendo un trabajo entre semanas y mira, tarde que temprano, pero están apareciendo los resultados. Se está viendo también de parte de los jugadores un compromiso enorme. Lo que se estaba pidiendo en este canal de hace varias semanas atrás, se estaba solicitando, mira, que les doliera, que demostraran que no solamente nosotros era los que estábamos llorando o que estábamos sintiendo la pena de lo que estaba ocurriendo tanto en la Bundesliga como en competiciones europeas. Se ven vestigios de un buen fútbol, se ven vestigios de un equipo con orgullo y se ven vestigios de que es posible meternos, primero, en puestos de Champions, segundo, hacer un buen papel en lo que nos respecta a la Champions League y un tercero, poder proyectar de manera correcta la temporada que viene. Eso quiere decir que los jugadores que sabemos que para el año que viene no estarían, darles la oportunidad ahorita, que ellos se den la oportunidad ahorita de ganarse el puesto, porque hay jugadores que en verdad sabemos que dejan mucho que desear en su rendimiento. Otra cosa hermosa de este juego, señores, tenemos en nuestras manos el futuro Hugo Sánchez de este fútbol. Tenemos lo que es un matador, un jugador que a un solo toque puede hacer maravillas. Sabemos que Erling era bueno como 9. Eso se refiere a un jugador que en poca distancia en el área puede hacerte un gol. Pero ya estamos hablando de un jugador que está pasando de ser estrella a superestrella. El segundo gol, por Dios. ¿Qué clase de arquero va a intentar tapar ese golazo? Es que se ve que el portero del Schalke quiere como que estirar la mano y dice, no, ¿para qué? Entonces, ¿qué más podemos pedirle a Erling? Lo único que me queda por pedirle, Erling, no te vayas. Parte importante de este análisis que tenemos que comprender es que muy bien se está jugando ofensivamente de manera correcta, se están entendiendo los tiempos necesarios que tiene que tener la transición ofensiva, pero yo quiero aprovechar, independientemente de la felicidad que nos da de ganarles en su casa, pero ya va, señores, hay que bajarle 2. Tenemos que entender que los problemas defensivos que tenemos aún están ahí. Se vio en las pocas veces que el Schalke nos llevó a nuestra área. Tenemos mucho trabajo por ahí. Aparte que para la temporada que viene tenemos que hacer contrataciones. Pero tenemos que entender que lograrle el objetivo de llegar a puestos de Champions y de soñar con unos cuartos de final de la Champions League van de la mano de tener una defensa mucho más sólida. Entonces, esperemos que Edin, independientemente que ya sabe cuándo va, Edin, independientemente de eso, creo que les imponga la tensión defensiva necesaria a todos los jugadores para que busquen el objetivo. Resumiendo, señores, se ganó, se convenció, se disfrutó y que viva
viva Erling Haaland. Ahí están los 4. ¿Qué te parece mi resumen, Rubén? Excelente, Tomás, como siempre. Bueno, mira, como fanático que somos del Dortmund, uno se deja llevar por la emocionalidad y 2 partidos ganados, seguidos, y de la manera como se ganaron, no habíamos disfrutado de esto desde hace un buen rato. Es con justicia que sintamos alegría, que nos dejemos llevar por este momento y solamente esperar a que el equipo inspirado siga con esta senda y logremos recuperar, que es importantísimo, los puestos para Champions, desde el punto de vista del prestigio de nuestro equipo, pero también lo es desde el punto de vista económico. Es el que nos podría salvar de un gran éxodo de las joyas que tenemos en nuestra corona. No solamente un éxodo, Rubén, también hay que comprender que a nuestros compañeros abejas hay que explicarles, por idiosincrasia nuestro equipo siempre ha sido un equipo vendedor, que muchos de nosotros queremos que eso vaya cambiando poco a poco y empezamos a hacer un equipo en realidad que pueda comprar promesas, desarrollarlas y venderlas, pero que nos quedemos también algunas para tener puestos grandes en competiciones europeas. Pero, señores, si eso no pasa, como lo dije en varios videos anteriores, una de las cosas que va a suceder es que nos van a quitar los pulmones, el corazón y el cerebro del equipo, porque seguramente lo que es Erling, Jadon, Brandt, entre comillas, seguramente tienen que venderlo para poder pagarle a la gente interna del club, porque recuerden que no solamente el primer equipo, también tenemos el filial, tenemos muchísima gente que trabaja en el club que hay que pagarle, y estamos en pandemia, señores. Entonces, lo que nos estamos jugando en realidad ahorita es la temporada que me atrevo a decir, la temporada que viene y la próxima, porque este virus en Europa se ve que la cosa está repuntando y puede pasar la factura muy fea este virus a nosotros. Hay muchos equipos en Europa, por ejemplo en España hay equipos que han desaparecido ya. Entonces, yo creo que ese es el mensaje que Michael tendría que pasarle a cada uno de los jugadores. El carne es que ellos no se están jugando ahorita solamente un puesto de Champions, se están jugando ahorita la vida del equipo. Porque así como lo recibimos nosotros los fanáticos después de que ganaron al Schalke, que por cierto, qué felicidad que le ganaron al Schalke, pero señores, nos están jugando el futuro y por más que me duela decirlo, al momento de tener una balanza, el futuro del Dortmund, de otra balanza, a Jadon, Erling, Brandt y compañía, pues señores, vamos a tener que rehacer el equipo. Bueno, Tomás, dime algo. Top 3. Número 3, tengo tiempo diciéndolo y no me canso de elogiarlo, de verdad. Creo que está siendo uno de los futbolistas revelación de este año tan tumultuoso que hemos tenido, pero Emre Can me está deslumbrando con su modificación en su juego. De verdad, es algo que yo lo sigo a él desde muchísimo antes, desde el Liverpool y después en la Juventus. Me pareció un jugador siempre respetable, pero no tenía esa salida de balón y por eso mismo que no rindió en los otros equipos. Y ahora tú lo ves y es otro jugador distinto. En el número 2, ¿quién más? ¿Quién más si no es mi futuro capitán mientras esté aquí? Pero el simple hecho de que haya hecho así a la cámara. Ese mensaje no necesitó palabras, solamente acciones. Jadon Sancho se lleva el segundo puesto en este top 3. Y en el 1, a ver, tú que estás ahí, tú que me ves. Compadre, tú lo sabes, yo lo sé. Y lo triste es que lo sabe. Erling Braut Haaland, el killer noruego, se lleva el número 1 con esa perla de gol. Lo triste de eso fue un golazo que los grandes de Europa sencillamente voltearon a verlo. Porque, mira, así como nosotros lo disfrutamos, cada gol que hace, los grandes de Europa están haciendo así, ¿eh? Voltean a mirarlo. Y así como nos da felicidad a nosotros, es posible que terminemos añorándolo y extrañando. Y tú, Rubén, no me vengas ahora a decirme que tenemos el mismo top 3, porque si es así, voy a tener que pensar seriamente en un nuevo partner. No. No tenemos el mismo top 3. Parecido, pero no igual. Esta vez no podía tener otro. Se lo ganó por fin. Número 3. Mira, no me levanto más porque salgo de cuadro. Mi Eso capitán demuestra, señores, que o no saben nada de fútbol. Pero capitán, Marco Rose.
con la asistencia que da al gol de Guerreiro, qué exquisitez. Y que esta vez está más defensivo, que era lo que pedía mi partner. No sé qué le pasa a mi partner. ¿Ah? Partner, pero ¿qué pasa? Era lo que pedías, te lo está dando. Y por eso es mi número 3. Ya va. Yo no he dicho que no juegue bien y que no está haciendo, pero a mi punto de vista, Emre Can fue más importante, nada más. Bien, es tu opinión. En esta comunidad en Latinoamérica del Dormo, aceptamos todas las opiniones, como siempre, con respeto. Te los digo antes hoy. Si están de acuerdo con Tomás o conmigo, aquí. Es más, voy a apartar un momentico mi top 3. Y miren aquí, ahí está, caja de comentarios, con respeto. Si están de acuerdo con Tomás, si están de acuerdo conmigo, o si tienen un tercer punto de vista distinto, válido, comenten acá. Así continúo. Número 2, Jadon Sancho. Asistencia, gol. Y la asistencia para el golazo de la jornada para, por supuesto, el número 1, el killer nórdico, el killer noruego, Erling Haaland. Erling, ¿cuánto tiempo ya lleva repitiendo número 1 en nuestro top 3, Tomás? Pues, compadre, es el mejor jugador que tenemos, que quería. Aunque Parece aquí, un músico que tiene en el Billboard no sé cuántas semanas en el número 1. sí, parece un back-to-back, pero aunque algo me dice que muy en el fondo, cada vez que tú dices el número 1 de Erling Haaland, tu corazón quiere decir Marco Royce. No, Tomás, ¿cómo tú vas a tapar la joya de gol que nos dejó en este partido? Contra el rival local, en el derby. Compadre, si estás tapando la actuación de Emre Can, de Guerreiro, mira, de Dajú, estás tapando la actuación de 3 para poner en tu top 3 a Marco Royce, ¿eh? ¿Está bien? Debe ser que Marco hizo, no sé, le quitó el balón a todo el mundo. Pues nadie pasó a Marco Royce, nadie. Tuvo un buen Se partido, un respeta. partido que no se le veía ¿No? desde hace un buen rato. El partido Bueno, de Champions, agradezcámosle a Marco Royce que se acordó de llegar al partido. el Eso es lo que partido de tengo que Champions agradecerle. fue bueno, pero en este partido contra el Schalke estuvo mejor. Ok, Estamos volviendo a Emre ver Can al en el capitán partido, que necesitamos en Emre cancha. Can en el partido de Champions fue un partido bueno y en este fue mejor. Bueno, pero Lo que ahí es donde pasa es está la que yo diversidad doy mi de este análisis, canal. lo que pasa es que yo doy mi análisis con esto, no con esto. Los negriamarillos se darán cuenta que mi partner siempre es con esta y yo, bueno, soy con esta. Cuando tenga mi camiseta del Dortmund, me la voy a buscar con el escudo aquí para que esté en el centro de mi corazón. Bueno, Pero sí, Tomás, mira, vamos a decirles a nuestros negriamarillos, a nuestros suscriptores que acá, miren, tienen los 5 enlaces a nuestras redes sociales, Telegram, Twitter, Instagram, Facebook y nuestro canal en YouTube. Dicho esto, Tomás, ¿a cuál le van a dar? a la fulana. Muy bien, suscríbanse, no cobramos. Y Por recuerden, ahora. si les gustó el video y si no les gustó, No sea malo. se me olvidaba, Negri Amarillos. El 27 de febrero nos enfrentamos contra el Arminia. Importante obtener 3 puntos. Para seguir escalando, necesitamos estar en Champions League. Es todo. Chao. A nuestros suscriptores. No, ya va, ya va. Ahí tienes el clip. Ahí tienes el clip. Y eso es por el cocuy.